Buenas, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el desarrollo de aplicaciones web con AngularJS. El tema de hoy son expresiones y quien les habla es Cristian Portilla Pauca. Bueno, seguidamente veamos lo que son los contenidos. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las expresiones de AngularJS y vamos a ver uno a uno los tipos que se manejan en AngularJS, como son números, las cadenas, los objetos, los arreglos, y vamos a ver una pequeña comparación de lo que es AngularJS versus JavaScript en el uso de las expresiones. Bueno, continuemos. Entonces, son las expresiones de AngularJS. Debemos notar que estas son formas de colocar datos en nuestras plantillas de HTML. Por tanto, es una forma de enlazar datos al HTML. Generalmente podemos hacerlo mediante la directiva ngbind o bien con el uso de llaves dobles de apertura y llaves dobles de cerrado. AngularJS muestra en la salida de datos exactamente lo que la expresión indica. Si en algún caso no cumplimos con usar la directiva ngapp en la aplicación HTML, AngularJS no mostrará lo que la expresión debería mostrar, sino simplemente texto llano. Así que por tanto es importante el uso de ng. Veamos. Entre la notación de uso de expresiones, recordemos que debemos usar doble llave de inicio de expresión, seguidamente de la expresión, y cerrar la expresión con doble llave de salida. Las expresiones de AngularJS son más que expresiones simples de JavaScript, puesto que estas pueden contener literales, operadores, variables, objetos y algún tipo de arreglo. Bueno, viendo dentro de las notaciones para estas uso de expresiones, tenemos el modo básico de uso, como es un div, la declaración directiva ngapp, que para este caso está con propiedad vacía. Dentro del div colocamos una expresión que es 78 más 5, todo encapsulado en doble llave. Esto naturalmente, cuando proceda a evaluarse esta expresión, nos mostrará en pantalla el número resultado de esa suma, que en este caso sería 83. Y eso sería lo que podemos. Bueno, veamos un uso básico de las expresiones. Como podemos ver, tenemos una página generada para lo que se usa expresiones, y dentro de la vista colocamos un div donde ponemos data ng init, y dentro, como propiedad o como valor de esta propiedad, colocamos cursor igual AngularJS y autor igual este soy yo. Como podemos ver más abajo, encerrado entre llaves, está curso como variable y autor como variable. Y como podemos ver, en el lado izquierdo se muestra AngularJS resaltado
pero no muestra la variable que hemos colocado. Entonces quiere decir que el texto se intercambia por la variable que estamos colocando dentro de la expresión. Igualmente para autor. Entonces cuando yo coloco mi nombre, y guarde este archivo, podremos ver el cambio reflejado en el lado izquierdo. Y como podemos ver, es completamente funcional. Y bueno, podemos completar alguna otra variante. Bueno, ahora sigamos con los números. Los números en AngularJS pueden ser usados como expresiones, al igual que los números en JavaScript. Solo hay que tener una consideración inicial. Se debe usar nginit para inicializar las variables o números, aunque esto no es algo muy común en AngularJS. Hay formas mejores de poder inicializar variables para usos posteriores. Este caso lo veremos en posteriores sesiones de este tutorial. Bueno, veamos lo que sigue. Dentro de lo que es números en AngularJS, podemos hacer uso de nginit para poder crear las variables, en este caso quantity igual 1 y cost igual 5. Cuando ponemos la expresión con llaves de inicio y llaves de fin de multiplicación de quantity por cost, nos va a dar la multiplicación de esas dos variables, como son quantity y cost. En este caso, si fuera 1 por 5, el resultado sería 5, y eso se mostraría en el resultado de la página HTML. Bueno, continuando con el tutorial, esta es la otra notación de números para AngularJS usando ngBind, donde colocamos simplemente la expresión como valor de ngBind. Como podemos ver, la inicialización de nginit para quantity y cost es lo mismo, así que el uso es un tanto parecido a las expresiones naturales con llaves. Solamente la variación es que usamos en este caso ngBind para colocar la expresión. Bueno, seguidamente veamos el ejemplo de números. Como podemos ver, este ejemplo nos muestra una cantidad de producto, un costo de producto y un total en dólares. Bueno, veamos cómo funciona esto. Como podemos ver, dentro del código tenemos la directiva nginit, donde definimos una variable cantidad igual 10, una variable costo igual 10, una variable impuesto igual 18, y seguidamente podemos ver cómo se muestra que la cantidad de producto mostrará una expresión de la variable cantidad. Seguidamente, costo de producto, usando la notación ngBind, muestra la variable costo. Y también podemos ver el total en dólares, que nos va a mostrar una multiplicación de cantidad por costo y por un impuesto, que en este caso sería impuesto entre 100 más 1, que nos sería el 118% para la expresión numérica mostrada ahí. Y claro, podemos variar los parámetros para poder ver su funcionamiento. Bueno, sigamos viendo este tutorial.
Veamos cómo funcionan las cadenas. Las cadenas, al igual que las cadenas de JavaScript, funcionan muy parecido. La única diferencia es el modo de uso dentro de la notación de expresiones. Y en líneas generales podemos usarlas de la misma forma. Bueno, la notación dentro de lo que son cadenas es muy similar a las anteriores. Usamos ng-init para declarar las variables necesarias, como en este caso son nombres y apellidos, y le colocamos igual, asignando luego su valor. En este caso nombres igual Saúl, o en el otro caso de apellidos igual Martínez. Seguidamente colocamos la expresión, el nombre es, y entre llaves dobles colocamos nombres más un espacio más apellidos. Esto nos debería dar en la salida en HTML nombres, en este caso sería Saúl, más un espacio y más el apellido Martínez. Entonces, dentro de cadenas también podemos hacer uso de la notación ngBind, donde colocamos simplemente nombres más un espacio más apellidos, y nos va a concatenar los nombres más apellidos conjuntamente con el espacio intermedio, dándonos como resultado en este caso su nombre es Albert Santos. Y ahora veámoslo en código. En código podríamos colocarlo de esta forma: ng-init igual nombres igual, en comillas simples, Cristian, punto y coma, apellidos igual, entre comillas simple, Portilla Pauca, y a continuación coloco la expresión, que en este caso es nombre completo, es nombres, y usando la notación ngBind los apellidos, y veamos cómo sale. Bueno, veamos lo que sigue. Los objetos en AngularJS. Bueno, en este caso los objetos de AngularJS no son como los objetos de JavaScript. Bueno, naturalmente porque su nivel de abstracción no es el mismo y debe ser mucho más complejo poder programarlo en AngularJS, puesto que son objetos no complejos que no emularían las funcionalidades de JavaScript. Bueno, veamos la notación. Dentro de la notación de objetos, el objeto usando ng-init se crea de la forma indicada: persona, luego el signo igual, luego entre llaves se indica un objeto de tipo JavaScript, como es nombres, dos puntos, John, coma, apellidos, puntos, Ramírez. Posteriormente, para el acceso a ese objeto, en la expresión se usa persona, punto, apellidos, al igual de lo que se usa en JavaScript. Y con eso bastaría para que nuestra expresión sea correcta. Bueno, ahora veamos cómo funciona el código para objetos. En ng-init vamos a colocar a persona como objeto, y dentro de la misma asignamos un objeto de tipo JavaScript con los atributos de nombres y apellidos. Seguidamente, para acceder en la expresión a los nombres de la persona, colocamos persona.nombres, todo encerrado entre doble llave. Y veamos cómo funciona.
como podemos ver. Bueno, ahora vamos a arreglos de AngularJS. Los arreglos se crean con Nginx y tienen una funcionalidad muy parecida a los arreglos de JavaScript. Y bueno, veamos la declaración. La única variante de la declaración de los arreglos es que se coloca la variable points igual y entre corchetes los elementos del arreglo. Y para poder acceder a los elementos del arreglo usamos también corchetes conjuntamente con la variable. Bueno, ahora veamos cómo funcionaría esto en un ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos la variable puntos, donde asignamos un array de números. En este caso puede ser 89, 123, el primer número sea 78, segundo 9. Y como podemos ver, estamos pidiendo el número en la posición de índice 2, que sería el tercer número, 89. Y en el caso del cuarto sería la posición de índice 3, y hacemos la llamada con ngbind para poder jalar el dato. Bueno, ahora vemos un poco lo que son expresiones de AngularJS versus expresiones de JavaScript. Bueno, las expresiones de JavaScript son simples, y asimismo podemos ver que las expresiones de AngularJS también son simples, y estas pueden contener lo que son literales, bajo 8 caracteres, operadores y variables. Ahora también, bueno, veamos otras características de las expresiones. Las expresiones de AngularJS no soportan condicionales, ni ciclos, ni excepciones, mientras que en el lenguaje común de JavaScript sí funcionan tanto las excepciones como los ciclos, y las condicionales como son el if else. Bueno, y hasta aquí finalizamos el video tutorial sobre AngularJS y sus expresiones. Ahora queda promocionar un sitio que me dijeron que era bastante bueno, y es angjobs.com. Los recomiendo que lo visiten para que puedan ver algunas ofertas de empleo para Angular. Y no se olviden de visitar, como siempre, el blog javascript.wordpress.com, o también